Después de depositar las flores sobre la tumba de su hermana, Igor se apartó y se sumió en sus pensamientos. Su madre, a su lado, lo observaba en silencio, rindiendo homenaje a su hija perdida. Apenas había pasado un año desde que Lisa falleció en un accidente. Solo tenía 25 años, y ni siquiera había tenido tiempo de vivir plenamente, no había tenido la oportunidad de casarse, y como era fácil suponer, no había tenido hijos. Igor se persignó y, mirando a su madre, le dijo: «Vamos, mamá, aún tengo que pasar por la oficina». Tatiana Petrovna se puso la cadena y, con un leve gesto de su mano, se dirigió al coche. Permaneció en silencio durante todo el trayecto, y solo cuando Igor detuvo el vehículo cerca del edificio de oficinas, pronunció en voz baja: «Cuídate, hijo, tú eres lo único que me queda». Igor asintió con la cabeza y respondió: «Todo irá bien, mamá. El accidente fue solo eso, un accidente, y tú sabes que no fue culpa ni tuya ni mía». Al llegar a su despacho, Igor entró con paso firme. Nada más cruzar el umbral, su secretaria, Lida, se apresuró a recibirlo. «Perdón, Igor Borisovich, no le avisé antes, pero han llegado de repente». Dándole una palmada en el hombro, Igor le respondió: «No te preocupes, estás haciendo tu trabajo, no tengo ninguna queja». Abrió la puerta de su oficina y, al entrar, dijo en voz alta: «Hola a todos, espero que tengan asuntos realmente importantes que discutir conmigo». Sus antiguos rivales habían acudido a verlo y, como era de esperar, tenían una propuesta de negocios. «Nos alegra verte, Igor Borisovich. El tiempo pasa volando, y aún no hemos logrado entendernos. Tenemos que cerrar esa brecha cuanto antes y empezar a trabajar juntos en estrecha colaboración». La oferta era, sin duda, tentadora, pero de pronto Igor recordó las palabras de su hermana fallecida. «Mira, hermano, esas personas son muy peligrosas y poco fiables. No solo te engañarán, sino que también te tenderán una trampa en medio de la nada». De hecho, cuando Lisa estaba viva, ayudaba a Igor con los asuntos financieros de la empresa. Era una experta financiera, una persona dura y precavida. Fue Lisa quien le advirtió de los peligros de acercarse a la competencia. Igor, en su momento, se negó a colaborar con ellos, y entonces ocurrió el accidente. Ahora, solo podía confiar en su propia fuerza. La conversación con los competidores duró unas 2 horas, durante las cuales le expusieron a Igor las perspectivas de una posible colaboración, además de documentar todo lo hablado. Sin embargo, Igor tuvo la última palabra, y con firmeza dijo que lo pensaría. «No puedo tomar una decisión así, de repente. No puedo formar una sociedad contigo sin más. No olvides que seguimos siendo competidores». Al darse cuenta de que no lo convencerían fácilmente, los competidores decidieron suavizar la situación. «Está bien, tienes tiempo para pensarlo. Pero mientras tanto, este fin de semana te invitamos a un camping, para consolidar la amabilidad de nuestras intenciones. Por supuesto, habrá kebabs y sauna». Igor no tenía prisa por tomar una decisión, y respondió: «Por supuesto, si llego a considerar necesario unirme a tu sociedad, sin duda te llamaré». Los visitantes se retiraron, y 5 minutos después entró la secretaria. «Igor Borisovich, ¿estás bien? ¿Todo en orden?». Mirándola, Igor se secó el sudor de la frente y, tras un breve silencio, respondió: «No, Lida, no me encuentro bien. Es solo que me preocupan los visitantes no invitados». 1 hora más tarde, Igor llegó a casa. Ignorando la oferta de cena de su madre, se retiró a su habitación. Fue solo al anochecer, cuando ya estaba oscuro, que salió y le dijo a su madre: «Mamá, creo que Lisa murió por alguna razón». Pero aún no tenía ningún dato sólido en sus manos. ¿Era acaso una epifanía o simplemente un intento de encontrar una respuesta? Tal vez Igor no quería aceptar por completo la idea del accidente. Después de todo,
Ese día no había señales de problemas, y Lisa estaba de buen ánimo. Incluso bromeó diciendo que tenía un ángel de la guarda que la cuidaba. Igor lo meditó por un momento y añadió: bueno, podemos llegar al infierno, quién sabe a dónde. Por cierto, mamá, habías mencionado la cena, ¿te gustaría que tomáramos un pequeño tentempié? Tras calentar la sopa, Tatiana Petrovna le sirvió un plato lleno de sopa de remolacha. Come, hijo, come y no te atormentes con pensamientos pesados. Ya hay una conclusión de los expertos, y no es necesario especular más. No puedes traer de vuelta a Lisa, y tienes que seguir adelante. Y recuerda, Igor, no sobreviviré a otro accidente. Las palabras de su madre le devolvieron la sobriedad. Tienes razón, mamá, no debo ceder a mis emociones por el momento. Gracias por la cena, estaba deliciosa. ¿Qué habría hecho sin ti? 10 minutos después, se vistió y salió del apartamento. Quería dar un paseo antes de acostarse para despejar su mente y alejarse de la negatividad. Sin embargo, fue la oferta de la competencia lo que le mantuvo despierto. ¿Por qué lo invitarían a un camping cuando podían disfrutar de unas vacaciones más cercanas a la ciudad? Afuera hacía frío, y rodearse de pinos no era lo que tenía en mente. Igor concluyó que esa invitación debía ser una forma de suavizar viejas tensiones. Cuando regresó de su paseo, se lo comunicó inmediatamente a su madre. Tatiana Petrovna escuchó a su hijo con atención y le respondió: eso es asunto tuyo. Es asunto tuyo, y debes decidir por ti mismo qué es más importante para ti. Pero recuerda que los competidores no descansan y podrían actuar en cualquier momento. No quiero juzgar a nadie, pero en tu situación, lo mejor es confiar solo en ti mismo o, al menos, en personas de confianza. Eso es lo que he hecho a lo largo de mi vida, y como puedes ver, sigo aquí, vivo. Igor, de manera inesperada, pensó en su secretaria. Sí, mamá, confío plenamente en Lida. Bueno, hay otros empleados en la oficina, pero hasta ahora no han demostrado lo suficiente. Esa noche, soñó con su hermana, de pie en medio de una carretera nevada, agitando los brazos. Al despertar, sintió gotas de sudor recorriendo su espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso Lisa quería advertirle de algo proveniente del otro lado? Igor no sabía cómo interpretarlo, así que decidió hacer una visita a la abuela Niura. Su madre solía acudir a esa anciana cuando necesitaba consejo. A la mañana siguiente, Igor no fue a la oficina, llamó a su secretaria para informarle que llegaría un poco tarde. Sin decirle nada a su madre, cogió el coche y se dirigió a la casa de la abuela Niura. Parece que la abuela lo había estado esperando. Hola, Igor, mi corazón me dijo que vendrías a visitarme. Pasa, te traeré un té. Se sentó en un sillón mientras miraba las fotos que colgaban en la pared. 5 minutos después, la abuela Niura llegó con té y una pila de tortitas rojizas. Sírvete, las hice hoy mismo. Igor cogió una tortita, la dobló en triángulo y la mojó en mermelada de frambuesa. Está deliciosa, eres un gran cocinero, comentó, aunque rápidamente añadió, pero no he venido por eso, me atormentan extraños sueños. Tras tomar un pequeño sorbo de té, Baba Niura sonrió con calma. Sé lo que te preocupa, sueñas con tu hermana. No tiene nada de extraño, ella ahora es tu ángel de la guarda. Así que sigue su consejo y nunca habrá lugar para la decepción o el dolor. Igor, aliviado, respondió. Gracias, Baba Niura, me has calmado. Pensé que me estaba volviendo loco. Tras charlar un poco más, Igor agradeció las golosinas y salió al exterior. Respirando el aire fresco y helado, murmuró para sí mismo. Bueno, eso son noticias. Así que Lisa está por ahí, manteniéndome a salvo de todo tipo de desgracias. Esa idea, aunque desconcertante, le trajo algo de consuelo. Ahora ya no temía tanto por su seguridad. Aún así, no se hacía ilusiones.
No creía en la idea de que los muertos pudieran advertir a los vivos. Le parecía místico, y confiar en tales cosas representaba una negación de la realidad. Después de su encuentro con Baba Niura, Igor regresó a la oficina. Al llegar, se encontró con Nuda en la puerta. Igor Borisovich, no he podido localizarte, dijo ella, así que te lo diré ahora, esos visitantes se han vuelto a hacer presentes. Me preguntaron si tenías algún detalle sobre la reunión que habías organizado. Tras repasar todos los escenarios posibles en su mente, Igor tomó una decisión. Voy a ir al campo. No quiero parecer un cobarde. Pero Luda tenía una opinión diferente. Me parece que de esta manera quieren presionarte. Tus negocios les impiden ampliar sus esferas de influencia. ¿Quizá rechace su oferta? Preguntó Luda con cierta preocupación. Igor le devolvió la sonrisa y, con una tranquilidad inusitada, le respondió. No son el tipo de gente a la que debo temer. Vamos, no hace falta que te pongas así. No son tan monstruos como crees. Son personas respetables, con sus propias ideas y exigencias. Con una calma casi sobrenatural, Igor pronunció estas palabras con total convicción. A pesar de la tensión que se palpaba, no sentía que estuviera atrapado en una situación peligrosa. No había nada que temer, pensaba, ya que si algo salía mal, todo el mundo lo sabría. Al menos, esa era la manera en que se tranquilizaba, preparándose para una reunión productiva con sus rivales. Sin embargo, no olvidó las palabras de Baba Niura. Aunque sonaban místicas, le parecía prudente estar preparado, por si acaso, para no encontrarse en una posición indeseable. Por ello, Igor decidió tomar precauciones adicionales y llamó a un viejo conocido de la policía. Pavel Nikitin, ahora capitán de policía, fue puesto al tanto de la situación y sabía de la próxima reunión con los V. Ya entrada la noche, Igor dio su consentimiento por teléfono para asistir al encuentro. Solo quedaban 2 días para el viaje, tiempo que dedicó a preparar meticulosamente las negociaciones. Sabía que serían intensas y que sus competidores probablemente no cederían fácilmente. En cualquier caso, no perderían la oportunidad de asegurarse de que no se firmara un trato preferente sin su intervención. Como su negocio dependía del desarrollo conjunto del mercado, su enfoque debía estar alineado con las prioridades de la empresa, sin dejar cabos sueltos. Esto significaba que se tendría que realizar una división del capital y acordar ciertas condiciones. Incluso si estas condiciones resultaran ser desfavorables en algunos aspectos, podrían resolver una serie de problemas a largo plazo. Así era como Igor planeaba seguir adelante con sus competidores, pero no tenía idea de cómo resultaría realmente. Hasta ese momento, le parecía que los futuros socios comerciales no tenían ninguna mancha en su historial, salvo quizás algunos episodios que implicaban disputas previas, cuando había tenido que luchar y ponerlos en su lugar. Pero las circunstancias ahora eran distintas, sobre todo porque la hermana que había ayudado a dirigir la empresa ya no estaba. Ahora, Igor tendría que hacerlo todo por sí mismo, luchando por mantenerse a flote. Cuando le comunicó a su madre que se iría al campo, no obtuvo su aprobación. Al contrario, Tatiana Petrovna se mostró preocupada. Tengo miedo de dejarte ir, sobre todo porque tú mismo has dicho cómo, en el pasado, estos competidores intentaron poner sus ojos en tu negocio. ¿Por qué les crees ahora? ¿Ha cambiado algo? Igor la miró fijamente y le respondió con firmeza. No puedo tener miedo, o me aplastarán. En los negocios, la debilidad no es aliada, y tú lo sabes tan bien como yo. Aunque Igor le explicó su postura con claridad, Tatiana Petrovna frunció el ceño y, con resignación, dijo. Ya veo, no te desanimaré entonces, ya que te has decidido. 2 horas después, Igor salió del piso. Frente a él, la reunión que tanto esperaba podría determinar el futuro del negocio. Los competidores lo esperaban a la puerta de su casa y le ofrecieron llevarlo en su coche.
Igor aceptó, especialmente porque había dejado su propio automóvil en el centro de servicio para su mantenimiento. Durante todo el trayecto, conversaron sobre temas triviales, sin mencionar siquiera los intereses comunes que los unían. En algún momento, Igor se relajó, pensando que un paseo ligero no le haría daño. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Sus ojos se volvieron oscuros, y un sonido similar a una campana retumbó en sus oídos. Fue entonces cuando la oscuridad lo envolvió y perdió el conocimiento. Tras cruzar el límite de la ciudad, el coche tomó una carretera comarcal llena de baches y piedras. El vehículo temblaba mientras avanzaba, pero Igor seguía inconsciente. Es probable que los competidores ya tuvieran este plan preparado desde el principio. La abuela Miura tenía razón al decir que él estaba en peligro. A la hora acordada, la llamada de Igor a Pavel, el policía, no obtuvo respuesta. Tras 5 intentos fallidos, Pavel dio la voz de alarma. Rápidamente contactó a Tatiana Petrovna, y ambos partieron juntos en busca de Igor, llevando consigo una bolsa con ropa de abrigo. Con la ayuda de sus colegas, el capitán Nikitin localizó el teléfono de Igor a través del sistema de rastreo. Aunque los datos eran inexactos, indicaban una ubicación aproximada en el campo. Mientras tanto, Igor seguía postrado, ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Solo sentía un balanceo tranquilo cada vez que el coche pasaba sobre un bache. Lo que sucedía a su alrededor permanecía un misterio para él. Finalmente, cuando el viaje parecía llegar a su fin y la esperanza de sobrevivir se desvanecía, vio a su hermana: «Despierta, hermano, te estás congelando. Hermano, te estás congelando». Las piernas de Igor apenas respondían, y sus manos se negaban a moverse. Sin embargo, con un esfuerzo titánico, logró obligarse a abrir los ojos. Lo que vio lo llenó de un horror indescriptible. Su hermana muerta estaba frente a él, como si hubiera regresado de entre los muertos. Lo que lo aterraba aún más era la luz que la rodeaba, una luz extraña que hacía parecer que todo no ocurría en la realidad, sino en algún plano más allá de la vida. El frío lo calaba hasta los huesos, la escarcha se apoderaba de su cuerpo, y sus dedos se agarrotaban rápidamente, sintiendo cómo su interior se contraía con cada segundo que pasaba. Igor, con esfuerzo, se levantó sobre sus codos. Fue entonces cuando vio una mancha roja bajo su rostro, como si algo lo hubiera golpeado y lo hubiera arrojado allí, destinado a morir congelado. La helada de 30 grados bajo cero de febrero parecía cumplir su cometido, y la sensación de que no sobreviviría era inevitable. Pero Igor tenía un ángel de la guarda, su hermana Lisa. Ella no dejaba de mirarlo, repitiendo con voz urgente: «No te duermas, hermano. Levántate y vete». Aunque su cabeza seguía zumbando, Igor trató de ignorarlo, decidido a salir de allí cuanto antes. Sabía que debía enfrentarse a los villanos que lo esperaban, y no cabía duda de que la lucha era inevitable. De repente, la niebla frente a sus ojos se disipó. En lugar de su hermana, vio a su madre, Tatiana Petrovna, corriendo hacia él, seguida por Nikitin y sus compañeros. «Dios, hijo mío. ¿Qué te han hecho?», gritó su madre, superando los ventisqueros y alcanzándolo para rescatarlo. «¿Cómo han podido?», exclamó Tatiana Petrovna, abrazando con fuerza a Igor. Sacó ropa de abrigo de la bolsa y comenzó a ponérsela encima de su chaqueta y pantalones. Sus manos temblaban, pero, a pesar de la dificultad, logró vestirlo, cubriéndolo con manoplas calientes para calentar sus manos heladas. Finalmente, cuando logró que Igor se sintiera un poco más abrigado, susurró suavemente: «Da las gracias a Pasa y a Baba Niura. Fui a verla el día anterior y me enteré de que correrías peligro en este viaje. Entonces, llamé a Pasa, y todo se confirmó». Igor lloraba, sin comprender cómo había podido caer en semejante engaño. «Mamá, sabía que ya estaban sucios, pero caí como un niño», dijo, arrepentido. «Siento no haber seguido tu consejo, y vi a mi hermana. Ella me despertó de entre los muertos. Definitivamente tendré que visitar su tumba de nuevo y poner una vela en la iglesia».
Sin embargo, todo eso tuvo que ser pospuesto porque Igor necesitaba atención médica urgente. Durante los primeros minutos después de despertar, solo pudo hablar con normalidad porque hizo acopio de las fuerzas que le quedaban y forzó su cuerpo a luchar contra el frío. Pero una vez que estuvo fuera de peligro, en brazos de su madre, la debilidad lo venció. 2 horas después, los médicos lo examinaron y el veredicto fue claro: ha tenido suerte de que su madre lo encontrara antes de que se convirtiera en un bloque de hielo. Poco después, llegó un grupo especial al que Nikitin ya había informado sobre el estado de Igor, quien presentaba signos de traumatismo y congelación. Igor fue interrogado y, con el poco recuerdo que le quedaba, trató de reconstruir los últimos minutos antes de perder el conocimiento. Sorprendentemente, los responsables de su secuestro se habían dirigido tranquilamente al camping para celebrar su victoria. Estaban convencidos de que Igor ya no representaba una amenaza y que no lo encontrarían hasta la primavera, como muy pronto. Pero se equivocaron, pues los agentes llegaron con esposas, arrestándolos. Mientras estuvo en el hospital, Igor recibió actualizaciones regulares sobre el avance de la investigación contra los gánsteres fracasados. Sin embargo, algo no le quedaba claro: ¿cómo podían haberlo secuestrado tan a la ligera, sabiendo que lo buscarían sin descanso? Poco después, la investigación reveló un dato aún más impactante: los competidores también habían tenido algo que ver con el accidente de Lisa. Los criminales primero se deshicieron de ella y, una vez que el caos se calmó, fueron a por Igor. Tras recibir el alta, Igor decidió visitar a la abuela Niura para agradecerle por sus sabios consejos y por haber alertado a su madre a tiempo. No creía en la idea de que los muertos pueden comunicarse, pero ahora escucho cada brisa que sopla, confesó. Y gracias por no dejarme en la estacada. En realidad, mi hermana me ayudó. La vi viva ese día. Baba Niura sonrió y respondió: has hecho bien, has mantenido la compostura. Pero recuerda, en la vida puede pasar cualquier cosa. Confía en tu intuición y no olvides que todo está en manos de Dios. Después de visitar a la iglesia, Igor fue a la casa de su hermana. Su madre, sentada junto a él, no dejaba de mirarlo con ojos llenos de preocupación y amor. Los ojos de Tatiana Petrovna no dejaban de mirar a su hijo, y aún le parecía que yacía en la nieve, abandonado, sin que nadie acudiera en su ayuda. El dolor en su corazón era insoportable al pensar que, si no lo encontraban a tiempo, las posibilidades de salvarlo se desvanecían con cada segundo que pasaba. Pero no pudo decírselo a Igor, quien aún no comprendía lo cerca que había estado de la muerte. Justo cuando se acercaban a otro cruce de caminos rurales, Tatiana Petrovna escuchó una voz interior, clara y firme, que le decía: gira a la derecha, Igor está aquí. Fue en ese instante que comprendió que la vida de su hijo no estaba perdida. Al llevarlo de vuelta, no solo había salvado su vida, sino que también había logrado revertir los trágicos sucesos que lo amenazaban.